el gobierno de España va a crear el observatorio de los observatorios, de los observatorios, de los observadores, del observatorio de los observados, para observar los observatorios de los observatorios. Y así todo el rato, ¿vale? Bueno, hace unas semanas Pedro Sánchez salía en una conferencia diciendo un par de cosas y acompañándolo con el siguiente tuit. Vamos a verlo. Básicamente decía, vamos a ponerlo un poco más grande, aquí está. España promueve una regulación que proteja a la ciudadanía y sus derechos digitales. Acabemos con el anonimato e impunidad en las redes y exijamos transparencia algorítmica y rendición de cuentas a las plataformas. Frente a la desregulación absoluta para la tecnocasta, impulsemos una digitalización humana y humanista. Lo primero de todo, están intentando darle adjetivos de las personas como humana y humanista a la digitalización, cuando la digitalización es simplemente una cosa de la época que estamos viendo, ¿no? Es un proceso en el que todo lo que se hacía anteriormente de forma analógica pasa a forma digital, o procesos que antes lo hacíamos de forma física pasan digitalmente, ¿vale? Como temas de papeleo en cuanto a las administraciones públicas. Así que ahí hay una cosa que eso de ponerle humanista, buenista, inclusiva, etcétera, me lo paso por los cojones, básicamente, es una gilipollez, pero bueno. Esto me genera dudas porque no creo que haya que poner ningún tipo de legislación a nivel de internet o a nivel de proteger a los usuarios, porque ya hay mecanismos para ello, ¿vale? Primero, vamos a ver qué significa esto, ¿no? Bueno, los derechos digitales. Aquí ya, incluso antes de... En esta conferencia, creo que a los días ya había una web sobre los derechos digitales, así que seguramente llevase su tiempo, ¿no?, a hacer esto. Y bueno, que por cierto, este observatorio, como la página web, como todas las cosas estas del gobierno, las pago yo, las paga tú, el que está viendo todo el conjunto de la sociedad, que a lo mejor no nos beneficiamos de ninguna manera. Así que bueno. Bueno, ¿qué son los derechos digitales? Los derechos digitales son un conjunto, por lo menos lo que dicen aquí, ¿vale? Los derechos digitales son un conjunto de derechos fundamentales que protegen a las personas en el entorno digital. Estos derechos garantizan que las mismas protecciones y libertades que tenemos en el mundo físico se apliquen también en el espacio virtual. Sí, no, es decir, tú en el espacio virtual puedes tener anonimato, en el mundo físico no, a lo mejor. En el sentido de que si tú le dices a una persona gilipollas o le insultas, a lo mejor te llevas un castañazo. Por el espacio virtual no. Es decir, eres más propenso a hacer, a lo mejor a decir algo sin cohibirte, ¿no? Porque no pueden responderte, o incluso hacer algo osado, insultar, cosa que está mal. Lo haces porque te protege el anonimato, entre comillas anonimato, ¿vale? Porque no hay nada 100% anónimo ya en internet, pero bueno. Incluyen el derecho a la privacidad, ¿vale? La seguridad de nuestros datos personales, el acceso igualitario a internet, la libertad de expresión en línea y la protección frente a la discriminación digital. Además, en un mundo impulsado por la tecnología, los derechos digitales buscan asegurar que todos puedan participar en la sociedad digital de manera ética, segura y equitativa. Vale, estos son algunos de los derechos digitales, ¿vale?, en los que está recogido en la Carta de los Derechos Humanos. Ya que se le llena tanto la boca con el tema de los derechos humanos, vamos a ver cuáles son los derechos digitales en esta Carta de los Derechos Humanos, que luego veremos que ellos no son muy de protegerlo, realmente. Vale, pues aquí directamente, ¿cuáles serían esos derechos digitales, los ciberderechos? Bueno, podemos encontrar derecho a la libre expresión, es decir, que podamos decir lo que queramos sin ningún tipo de reproche, o bueno, si hay un reproche que no sea para silenciarnos o para que no se promueva eso, ¿no? Es simplemente libertad de expresión. Derecho a la privacidad en línea. Derecho al acceso al ciberespacio, acceso al internet, independientemente de los niveles de ingreso, la ubicación geográfica o las discapacidades del usuario. Derecho a asociarse en comunidades en línea, conocidas también como comunidades virtuales. Por ejemplo, yo tengo un servidor de Discord y ahí estamos, pues, gente hablando de ciberseguridad, por ejemplo, o estamos hablando de videojuegos, etc. Es decir, es básicamente eso. Derecho a tener cobertura global, es decir, que allá donde vayas puedas tener internet, que ahora mismo pues se está consiguiendo, yo creo que en la mayoría de sitios, a no ser que sea un sitio muy remoto, puedes tenerlo. Aún así hay otros servicios como satélite que puedes tener acceso a ellos. Derecho a la comunicación, derecho a la privacidad, derecho a producir contenidos sin sufrir intimidaciones, es decir, que pueda
producir, por ejemplo, este vídeo sin que me cohiban de no hacerlo porque no gusta a la gente que lo haga. Derecho a recibir información veraz y documentada, que es básicamente que los periódicos digitales, etcétera, en lo que se basan sus noticias sean en hechos, no sean ni opiniones ni mentiras. Aunque tanto por un lado, por un bando como por otro, hacen mentiras o se modifican un poco para que tiren para un lado, ¿no? Omiten ciertos detalles. Las personas somos los administradores de la red y no sus propietarios. La administración de la red debe ser abierta e inclusiva, ¿vale? Es decir, que se le permita el acceso a cualquier tipo de persona, ¿vale? Ya sea por religión, sexo, raza, etc. Protección frente al abuso de las neurotecnologías y de la inteligencia artificial. Esto me imagino será para que tema de contenidos generados por inteligencia artificial, etc., esté detallado, indicando, oye, que esto es generado por inteligencia artificial para que no te mientan, ¿no? Te engañen con vídeos. Y la red debe reflejar la diversidad humana y no homogeneizarla. Es decir, que no es coger y decir, no, aquí en las redes son todos fascistas, o en estas redes son todos fascistas, o son todos rojos, no. En plan, aquí todo es de su madre y de su padre, cada uno. Pero bueno. Entonces, viendo todos estos derechos, aquí me preocupa cosas que dicen el gobierno actual de España, ¿vale? Que, vamos a decirlo ya claro, me da igual que sea el PSOE, PP, Vox, Podemos, Sumar, ¿vale? Me da igual. ¿Por qué? Porque el problema de que venga del gobierno de España, de meter unas leyes, implican que si ahora mismo están el PSOE, puede hacer X cosas, y si está el PP con alguien más, hacen otras. Ya está. Yo lo que quiero es que sea todo libre, ¿vale? Que ningún gobierno pueda meter las manos. Aún así tienen herramientas para hacerlo, ¿vale? En el que veo que no son muy invasivas, ¿no? Intrusivas con nosotros. Que hay que tener un poco de control en cuanto a temas de amenazas, de muerte y cosas de esas. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es el problema principal que yo tengo, por ejemplo, aquí con esto? Bueno, primero las cosas que decía el presidente del gobierno era el tema de la tecnocasta, cosas, ¿no?, que toca aquí. Básicamente tecnocasta es decir que existe un tecnofeudalismo que está dirigido por Elon Musk, con toda la demás gente malísima, malvada del universo. Por lo tanto, somos vasallos de ese feudo, lo cual es, dentro cabe, un poco mentira, porque tú, si no quieres usar Twitter porque te parece una plataforma de mierda, te vas a otra plataforma, como han hecho muchos, y se han ido a Blue Sky. Yo, por ejemplo, uso también Mastodon, que me parece mejor en cuanto a tema de la federación, ¿no? Pero bueno, que básicamente que es algo que son palabras rimbombantes para meter en su relato, en su consigna política y para adelante, pero no quieren ir más allá de eso. Pero bueno, luego de regulación, que imagino que irá caminado a que haya leyes para proteger al ciudadano o para que controlar el tema de las redes para que no sea el salvaje oeste. Pero ya hay medidas, ¿vale? A eso. Ya hemos visto el tema de los ciberderechos, ¿no? Y etcétera. Aquí el punto que más me molesta es que ellos quieren, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, a la privacidad, comunicación e información veraz y documentada, se la quieren cargar, básicamente. Es el miedo, es decir, no lo dicen directamente, pero es el miedo a hacerlo, ¿vale? Ya lo he dicho, esto no va de partidos políticos, esto va del gobierno de España, ¿vale? Ya sea de izquierda o de derecha, porque lo que pone uno ahora, lo pone el otro, lo va a usar el siguiente en su propio beneficio, ¿vale? Lo que quiero es proteger a la gente de Internet, básicamente. Entonces, primero, una de las cosas que decían era de que quieren acabar con el anonimato en las redes sociales. Lo cual, pues bueno, me parece también mal el anonimato. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, que hay perfiles públicos que saben quién son, pero hay gente que por miedo a lo mejor represalias no dice nada si no tiene anonimato. Es decir, yo quiero demostrar mis ideas políticas o mis opiniones sobre X tema, pero a lo mejor tengo miedo a que me hagan algo en la vida real, que han pasado. Porque ha habido casos en el que alguien ha expresado por ejemplo, creo que pasó hace años una directiva de Orange o alguien que trabajaba en Orange,
o Yastel dio su opinión diciendo que iba a votar a Vox y toda la turba se le tiró encima y al final le echaron de su trabajo. Entonces, son cosas que el anonimato te puede cubrir tanto en tu vida privada, porque pueden estar atosigándote, mandándote amenazas, tanto en tu vida pública, porque se cargan tu trabajo. Es decir, el anonimato tiene que ser, sí o sí, estar en Internet. Eso sí, tiene que haber mecanismos para saber quién es, con temas de sentencia, con sentencias judiciales. Es decir, que si hay una sentencia en la cual diga, vale, esta persona está haciendo amenazas de muerte, o se está viendo que está haciendo un acoso muy reiterado, vamos a localizar lo que se puede hacer. Se puede contactar con la empresa, revisar desde el proveedor, desde qué IP se conecta, localizarla, etcétera. Porque ha pasado, ¿vale? Hace poco detenieron a una persona en Almería por decir cosas machistas, homófobas, racistas, etcétera, ¿vale? Entonces, no hay por qué poner más cosas sobre esto. Luego, sobre el tema de la comunicación, también se lo quieren cargar porque no quieren de lo... Es decir, ellos quieren que se hable de lo que ellos quieren, no de lo que los usuarios quieren. Porque a lo mejor los usuarios hablan de un tema de corrupción, lo que sea, y ellos intentan desviarlo. Quieren intentar desviarlo para que no haya esa libertad de expresión o de comunicación, ¿no? En plan, oye, que ha pasado esto, ha pasado lo otro. Que eso también sería con tema de derecho a recibir la información veraz y documentada. Es decir, que a lo mejor un periódico te dice que no hay tal corrupción, pero realmente sí, porque hay pruebas, etcétera, etcétera. Y claro, volvemos a lo mismo. Esto es... quieren construir su relato en Internet, en las redes sociales. Entonces, a mí esto pues me parece mal, obviamente. Es decir, aquí, pues bueno, si cada uno tiene su línea editorial, vamos a decirlo, puede decirlo, pero tampoco omitiendo detalles o sesgando, ¿no? la información que se le da a la gente. ¿Qué es eso? Básicamente quieren que estar ellos, el gobierno, no el partido político, ¿vale? Vuelvo a decirlo, el gobierno, porque esto lo van a hacer tanto uno como otro. Luego, cosas que decían también es tema de tecnología al servicio del poder. Claro, aquí las tecnologías se mueven dependiendo de dónde sobre el viento. Hace unos años Facebook, vamos a decirlo, era muy de izquierda, vamos a decirlo, fomentaba más todo este tema de diversidad, etcétera. Y ahora de que ha entrado Trump, ha volcado todo eso a que dicen que van a quitar los fact-checkers, que va a ser la propia comunidad. Vamos a hacer como que un poquito ha virado, ¿no? Un poco, no va tanto en la línea anterior, sino en una nueva. Es decir, la tecnología de las empresas, etcétera, van con el gobierno de turno. Y es así. Luego, transparencia algorítmica, ¿vale? Que hay muchas redes sociales que ya su código está abierto. Por ejemplo, sin ir más lejos, la plataforma de X, Twitter, de Elon Musk, que es el malvado, para ellos es el peor, el señor más malo de la historia, que es gilipollas perdido, eso no te lo digo, pero bueno. Bueno, él abrió el código fuente de X para saber cómo funcionaba el algoritmo, algo que quien lo dirigía anteriormente, que son los propietarios de Blue Sky ahora, no lo han hecho. Por lo tanto, tan malo será, pero ofrece esa herramienta que digan a los usuarios, vale, ¿cómo funciona el algoritmo? Pues aquí está. Luego, rendición de cuentas a las plataformas. Si las plataformas se comete un delito, por ejemplo, el tema de violación de la ley de protección de datos, ya hay multas para ello, ¿vale? Sí, se multa dependiendo de la legislación de cada país. Incluso las empresas de redes sociales en cada país tienen que cumplir o manejar las cosas de manera distinta para cumplir con esa obligación. Entonces, no sé qué problema hay con la rendición de cuentas de las plataformas. Si están cumpliendo la ley, ¿qué pasa? ¿Vale? No hay más. Luego, claro, todo esto me hace pensar que cae en una contradicción, ¿no? Porque acabar con el anonimato, impunidad y proteger los derechos digitales es un oxímoron. Tú no puedes acabar con el anonimato para localizar a alguien, en el sentido de poder señalarlo públicamente o que no se esconda detrás de un nombre, vamos a decirlo así. Esto es un oxímoron porque si quieres localizar a esa persona tienes que cargarte el anonimato.
si quieres cumplir los derechos digitales, no lo estás cumpliendo, te lo estás rompiendo ahí, ¿vale? Entonces, yo por la sensación que me da es que quieren acabar con el anonimato para poder avasallar desde organismos públicos a gente anónima. A gente anónima y fuera de la política. Y no debería de ser, porque los políticos se pueden pelear con ellos lo que quieran. Pero yo, ahora mismo sí, porque me estoy haciendo público mediante este vídeo de YouTube y los demás que tengo, y dentro de cada vez no he tenido tampoco mucha precaución de privacidad o tal en otras redes sociales. Es decir, se sabe quién soy. Pero gente que quiere ser anónima, en el sentido de que no quiere pertenecer a la vida pública, al aparato mediático, no al todo esto que sale en la tele, obviamente, pues no quieren entrar en esos juegos. Ellos quieren tener su opinión, poder darla libremente y punto. Queremos evitar que desde organismos públicos, desde organismos de prensa, etcétera, nos digan cómo tenemos que pensar, o si pensamos distinto, no nos avasallen por eso y nos lleven consecuencias tanto públicas como personales, ¿vale? Entonces, luego dicen que querer acabar con la impunidad, pero hay mecanismos que en el caso, por ejemplo, de amenaza de muerte, pueden denunciar estos hechos ante las fuerzas de seguridad, como la policía o la Guardia Civil, y a partir de ahí se hace las diligencias posibles para localizar a este individuo y poner el delito. Entonces, todo esto lo podría resumir en que dicen querer proteger los derechos digitales, pero van precisamente en contra de ellos para protegerse a sí mismos. Y ya con este vídeo un poco de reflexión o ver las tonterías estas, porque para mí me parecen tonterías, de cómo se quieren cargar temas de anonimato, etcétera, por simplemente ganar un relato en internet. Veremos qué sucede más adelante, que también, otra cosa que hice, una cosa también apunte, que es lo que dije en el anterior vídeo, que algo sea legal no significa que sea inmoral. Es decir, que aunque ahora pongan una ley que digan que todos los usuarios tienen que estar identificados con un DNI en la plataforma, etcétera, no implica que sea inmoral, ¿vale? Es más, luego, si por un casual se produce esto, las propias empresas tienen que tener una seguridad muy, muy bestia para que si hay filtraciones de datos, pues no salgan tus datos públicos, que ya, bueno, ha pasado atacando a organismos del gobierno, así que no me quiero imaginar, bueno, toda la mierda que tendrán ya de nosotros en cuanto a España. No sé si en otros países, pero bueno, aquí en España han hackeado varias veces ya algunos servidores del ministerio y han sacado bastantes datos. Pero bueno, lo dicho, que si os ha gustado este vídeo, podéis darle a me gusta, suscribiros al canal, porque poco a poco vamos a ir haciendo más vídeos así, comentando cosas de actualidad en cuanto al internet. Y ya si más adelante a lo mejor me pongo también con temas de infraestructura en Azure o en lo que trabajo, ¿no? Básicamente, como SR. Y bueno, nos vemos.